Ya estamos de regreso desde Mérida y le agradezco a Federico Berrueto, como cada semana, que nos acompaña aquí en la revista. Federico, Un placer, Rodrigo, estar aquí en la revista. oye, Federico, bueno, ya hubo un arranque, ¿qué será? Un banderazo de salida en Toluca por parte del presidente de la República Pues sí, para la campaña. efectivamente, lo que ocurrió, ocurrió porque así lo ordenó el presidente, un presidente que no solamente se ha desentendido de los tiempos que la ley establece en materia de precampañas y campañas, sino que hay un problema todavía mucho más grave y más serio, y es el incumplimiento de lo que la ley ordena, el incumplimiento de las, digamos, resoluciones del INE y lo que es todavía peor, el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral o incluso del Poder Judicial, porque ya no nada más es el caso del presidente, es prácticamente de todo su gobierno. Hay amparos que ganan particulares y sin embargo las autoridades responsables no los cumplen. Hay una situación sumamente grave en la materia y bueno, en términos ciudadanos, lo que genera es una incertidumbre de derechos. En términos de economía, ¿quién va a invertir en un país donde la ley no se respeta, no se cumple por las propias En autoridades? caso de la seguridad jurídica. Exactamente, la inseguridad jurídica es veneno para las inversiones. Pero bueno, en esas estamos. Y lo que ocurrió en Toluca, pues ya prácticamente es el formalizar que son tres los candidatos. Es evidente que Claudia es la favorita. Y por otra parte, algo que dijo el dirigente del PRI, digo, del Morena, Mario Delgado, y es bueno, ya el PRI Morena ya dicen que es lo mismo, pero bueno, del nuevo PRI. Mario Delgado dijo que el 20 de julio tendrían ya los candidatos de Coahuila y Estado de México. El registro de candidatos es en marzo del próximo año. Ujú. Entonces, lo que hay aquí es un evidente desentendimiento de los tiempos formales. Y esto, bueno, entre otras cosas, provoca que la competencia pues actúe también en consecuencia, porque no puede quedarse atrás, Sí, ¿no? porque van a ser candidatos que ya van a estar haciendo campaña. Pues de hecho van a estar haciendo campaña. Si se respetara la ley, pues en este sentido se sacaría la Se tarjeta roja sancionaría. y se sancionaría. Pero como estamos viendo el precedente que dejó la consulta para la revocación de mandato en términos del desentendimiento de autoridades de lo que establece la ley, ha sido muy negativo y sobre todo porque ha habido sanciones, pero las sanciones no se cumplen. Mira, el día de ayer la comisión permanente, a la comisión permanente se le ordenó que diera un asiento a Movimiento Ciudadano, lo decidió la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y acordaron o votaron no hacerle caso, como si la ley se votara. Entonces, estamos llevando o llegando a extremos de falta de legalidad, de compromiso con la ley, sumamente preocupantes. Oye, Federico, en el caso de este pues, banderazo de salida del Estado de México y de la campaña Mm, presidencial prácticamente también de los mm. candidatos de Morena, eh, ¿sería una nueva forma de hacer política o esto pudiera recordarte en algunos tiempos, no sé, de antaño que lo hayan hecho antes? Fíjate que el método era justamente lo contrario. Y el tapado. Era el tapado, o sea, y el que se mueve no sale en la foto y una suerte de, digamos, de disciplina a la cual se sometía a los prospectos de candidatos. Aquí es al revés, se les alienta a que hagan campaña. Y se les alienta, creo yo, con una idea que tiene muy, muy clara Andrés Manuel. Andrés Manuel sabe que un candidato fuerte requiere de una expresión regional horizontal. Ujú. Y como su candidata es Claudia, y Claudia no tiene esa expresión, o sea, es una candidata muy de la Ciudad de México, y además con malos resultados en la elección del 21, la primera derrota de la izquierda desde que hay elecciones. Desde el 97. Sí, no, en el 97, desde el 97 a la fecha nunca había sido derrotada la izquierda, Ujú. y ahora fue derrotada, y es responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que vemos es que el presidente lo que pretende es que Claudia Sheinbaum
tenga una expresión regional un poquito más amplia de la que actualmente tiene, porque lo que tiene no le da para ganar. Oye, Federico, y hablando de ese tapado, ¿no pudiera ser como aquella vez que sacaron a Mario Moya Palencia, como que jale marca y el candidato sea otro? Mira, Lo digo por Claudia, no, es muy evidente que que va como su candidata Claudia Sheinbaum cuando tienes a Marcelo, tienes sí. a Dan Augusto y claramente tienes a Ricardo Monreal que ni siquiera lo toman en cuenta. Así es, mira, siendo Andrés Manuel un priista de origen, no tiene ese juego de engaños propios Ujú. de los presidentes priistas. ¿Qué es lo que sí puede ocurrir, Rodrigo? Es que Morena pierda Estado de México y Coahuila, que puede suceder. Si eso acontece, Claudia no es la mejor carta Para- para competir. Y esta idea que se generó de las 6 elecciones, que son poco representativas de lo que es el país, de los 6 estados pasados, se generó una idea de que Morena iba a avasallar y cosas de ese tipo. Y además porque la oposición anda en muy malas condiciones. Pero el tema no es la oposición. El tema es la gente, son los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos de las zonas densamente pobladas. Y esos no pertenecen a ningún partido. En Guadalajara y en Nuevo León se fueron con Movimiento Ciudadano. En Puebla se fueron con el PAN. En la Ciudad de México y el poniente de la Ciudad de México, o sea, el Estado de México, fueron con el PAN-PRI. O sea, son electores que por lo visto le dan la espalda ya a Morena y al presidente, los de las zonas densamente pobladas. Y ahí está el 21, es una... Oye, tú bueno, tú que eres estratega político, ¿pesa más hoy el candidato que el partido? Sí, pesa más el candidato que el partido, pero te puedo decir también que pesa más Andrés Manuel López Obrador que el candidato y el partido. O sea, en estos momentos, al menos para los candidatos de Morena, el principal factor es Andrés Manuel López Obrador. Con el problema de que en el 24 no va a estar en la boleta. Y esto, primero, yo anticipo que el presidente va a tener una intervención mayor a la que hemos visto hasta ahora, porque es como él contempla la posibilidad de evitar la derrota de su coalición. El problema es que, pues, en las zonas densamente pobladas metropolitanas también hay un rechazo al presidente López Obrador. O sea, es un fenómeno que se está dando. Y además, Rodrigo, fíjate que observando lo que ha ocurrido en la historia electoral de este país, lo que empieza en una determinada zona del país se va replicando y al rato no son solamente las zonas densamente pobladas o las zonas metropolitanas, sino que se va extendiendo en las ciudades medias, etcétera. Es más fácil que eso influya al resto que el resto influya a las zonas. Entonces yo diría que todavía, y a pesar de los errores elementales que está cometiendo la oposición, y yo no diría que las cosas ya están cantadas a favor de Morena, ni en el Estado de México, ni tampoco en el país para el 24. Creo que todavía es una La moneda moneda está al en el aire. aire. La moneda está en el aire y diría, aun cuando el presidente tenga una intervención. Los problemas de la intervención del presidente son la desviación de recursos, la pérdida de imparcialidad de las autoridades, la inequidad en la contienda y fíjate una cosa más, la posible intervención del crimen organizado en la elección. Que eso sería lo más grave. Pues lo más grave, pero es que el presidente con esta política de abrazos no balazos, pues hay un implícito entendimiento con el crimen organizado. El que no lo quiera ver, pues no lo está entendiendo. No necesariamente quiere decir que se hayan sentado a platicar y firmado un documento, cosas de ese tipo, un pacto, un acuerdo, Claro. pero sí, De facto. pero sí, exacto, es de facto, porque si el presidente dice, no, yo no los voy a combatir, no les voy a echar bala, no les voy a echar las Fuerzas Armadas, etcétera, pues es el escenario ideal para el crimen organizado. Entonces el crimen organizado debe sentir que es una oportunidad darle continuidad a esta forma de trabajar la seguridad pública. Oye, Federico, bueno, y por otra parte, antes de que se nos termine, de que se nos acabe el tiempo, la rebelión en el PRI. La rebelión en el PRI. Pues mira, Fue una llamarada de petate. sí, fue una llamarada de petate porque, mira, tanto Moreira como Alejandro Moreno son este tipo de peleadores callejeros.
que una renuncia es recurrir a la decencia y a la buena conciencia del renunciante. Esos señores no tienen el menor sentido de la decencia. Y bueno, ellos llegaron, se van a quedar con el PRI, se están quedando con el PRI, van a hacer todo para seguir quedándose con el PRI. Y en todo caso, creo que un proceso penal en contra de Alejandro Moreno que no se descarta es lo que lo puede echar fuera de la dirigencia del PRI. Oye, pero al presidente o al partido en el gobierno no le interesa que se vaya Alejandro Moreno. ¿O sí? ¿Quién sabe? Creo que el cálculo es incluso hasta las vísceras ahí incluyen, ¿no? El sentimiento de traición que tiene el presidente respecto a Moreno y Moreira es muy profundo y el presidente pues ya ha dado muestras de que eso cuenta y si no pregúntenle a Rosario Robles. Bueno, claro. Sí, efectivamente. Y bueno, y ya vimos lo que está sucediendo precisamente en Campeche por parte de las autoridades que están pues ya tomando cartas en el asunto en el caso de Alejandro Moreno. Así es, bueno, lo que vemos es una gobernadora muy descuidada, a pesar de que tiene un fiscal de excepción, creo que es el mejor fiscal de México, Renato Sales, y Renato Sales es una persona muy, muy cuidada. Y además hace las cosas bien, y estoy seguro que la investigación que se realice y las acciones que se deriven van a ser de un extremo cuidado. Lamentablemente la gobernadora le está echando a perder el caso con este protagonismo que tiene y que verdaderamente está afectado, está enturbiando todo esto, ¿no? Oye, pues te agradezco muchísimo, Federico, que nos hayas acompañado aquí desde Mérida. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Cómo no, con todo gusto, será un placer.